que desear venir. Tener compromiso con la reunión, porque el Señor habita en medio de la reunión de sus hijos. Y para el Padre, hermano, es hermoso cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Ahí el Señor envía salvación y vida eterna. Hermano, cuanto más nos alejamos de Dios, más amamos al mundo y menos interés tenemos por venir a la iglesia, menos interés tenemos por la relación con Dios. Pero Dios sigue siendo fiel. Dije, Dios sigue siendo fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, a ti te dará conforme tus obras. Esa es la justicia de Dios. Les dará abundancia de su espíritu a aquellos que buscan abundancia de Él. A aquellos que no les dará. Porque esto, hermano, se obtiene por respuesta o por compromiso con Dios. Pero Dios, que es bueno y que para siempre es su misericordia, nos da siempre una palabra, aparte de todas las que ya dio a través de la boca de mi esposa. Palabras para que entendamos que el mal no está en Él, sino en nosotros. Viviendo conforme al reino que pertenecemos. Es el título de esta prédica, Padre. Tú eres el que abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Tú eres el que nos alumbra. Padre, enséñanos a poner atención a tu palabra. Porque tú lo dijiste varias veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, el que se disponga voluntariamente a abrir sus oídos, oirá lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Padre, nos disponemos voluntariamente a escuchar lo que tú tienes para nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos. Todos los hijos de Dios pertenecemos al reino de los cielos. Este reino es demostrado por el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Mateo 12:28. Aquí en la tierra existen choques entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Toda operación del Espíritu Santo muestra la presencia, autoridad y gobierno de su reino. Andar en el Espíritu y obrar conforme a Él nos hace vivir conforme al reino al cual pertenecemos. El reino de los cielos se hace presente cuando el Espíritu de Dios se hace presente. Cuando se honra la presencia del Espíritu de Dios, cuando se aprende a ser guiado por Él y cuando obramos según su poder, fluimos en el poder del reino al cual pertenecemos. El Señor dijo: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de la resistencia de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mateo 11:12. El reino de los hombres, fortalecido por el reino de Satanás, resiste todo avance del reino de los cielos aquí en la tierra. Si los hijos de Dios fluyen en el Espíritu del Señor, hacen avanzar el reino de Dios. Si por el contrario fluyen en el poder de su carne, el reino de Dios es detenido en su avance. A cada hijo de Dios se le dio una manifestación del Espíritu Santo para provecho. Cuando aprendemos a liberar su presencia, demostramos al reino al cual pertenecemos. Todos los hijos de Dios han recibido su Santo Espíritu. Del interior del creyente fluye cuando le permitimos fluir. Este fluir es continuo si el creyente lo está glorificando en su cuerpo y con su espíritu. Pablo dejó escrito diciendo: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20. El Espíritu Santo fluye en la obediencia del creyente. Si lo glorifica con su cuerpo y con su espíritu, se manifestará continuamente. Cuanto más pronto entendemos que somos su templo, su instrumento, su conducto para fluir, y nos apeguemos a las leyes de su reino, más continuamente su manifestación se hará evidente.
Los apóstoles, como todos los verdaderos discípulos, entendieron que solo permitiendo al Espíritu de Dios operar sobre ellos, harían manifestar la realidad del reino de los cielos. Pedro dijo: cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Dios solo es glorificado en nosotros cuando habla y obra a través nuestro. Existimos entre ambos reinos, el reino de los cielos y el reino de los hombres influenciado por el maligno. La Escritura dice en Efesios 2:2 que la influencia del maligno está operando sobre los hijos que andan en desobediencia. A través de ellos es mostrado claramente el poder, la autoridad y la filosofía del reino del maligno. La carne del creyente es el terreno donde puede operar libremente el maligno. Sin embargo, es en el espíritu del creyente donde Dios opera para manifestar su reino en él y a través de él. Por esto la Escritura dice: digo, pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Si operamos desde el poder del espíritu, manifestaremos el poder de Dios. Si operamos desde la vida del espíritu, manifestaremos la vida de Dios. Si operamos desde la sabiduría del espíritu, manifestaremos la sabiduría del Altísimo. Si deseamos andar en el poder de Dios, requerimos ofrecer en sacrificio todo el poder de nuestra carne, para que sea sometida al poder de su espíritu, así como está escrito. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Romanos 12:1. El Señor nos recuerda diciendo: porque yo no actúo por medio de ejército ni por fuerza humana, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Si igualmente deseamos manifestar la vida de Dios, debemos negar la operación de la vida de nuestra carne. Pablo lo dejó escrito: estoy muerto a este sistema juntamente con Cristo, y ya no vivo para mí, sino para Él. Por esto, Él manifiesta su vida a través de mí. Gálatas 2:20. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Segunda de Corintios 4:10. Si deseamos manifestar la sabiduría del Altísimo, debemos rechazar la sabiduría de los hombres. Pablo lo dejó escrito de esta manera: y a decir verdad, todo lo que adquirí lo estimo como pérdida, para poder ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como inservible para ganarlo a Él. Filipenses 3:8. Debemos de perder el interés, el amor a las cosas de esta vida, porque solo así podremos ganar las abundantes riquezas de Cristo para poder vivir en la operación y manifestación de su reino. Si lo hacemos, viviremos en las experiencias continuas del reino al cual pertenecemos. Está escrito, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque aquí en la tierra se llamen muchos hijos de Dios, y aunque aquí en la tierra se diga que aquella iglesia es iglesia del Señor, y aunque aquí en la tierra se diga aquel es el pueblo de Dios, Dios solo reconoce aquí en la tierra como pueblo, como iglesia, como sacerdotes, como nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, a todos aquellos que cargan su presencia dentro de su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo viviendo en su corazón, no le pertenece a Dios, no es propiedad de Dios. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, entonces somos verdadero pueblo de Dios, somos verdaderos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Somos ciudadanos
de los cielos. Amén. Pero Cristo, hermano, nos da la realidad que debemos todos los hijos de Dios de experimentar. El reino de Dios invisible es más firme que el reino visible de los hombres. Porque todo lo que tiene un principio tendrá un final. Y todo lo que es temporal va a ser removido para que sea establecido lo eterno y lo inconmovible. Así que el reino invisible, que es el reino de Dios entre nosotros, es el reino inconmovible. Ese reino nadie lo puede destruir, nadie lo puede conmover, nadie lo puede derrotar. Porque el reino de Dios es sobre todo reino, sobre todo poder, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el siglo venidero. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea su nombre. Pero nosotros los hijos de Dios, hay un grupo específico de demonios llamado los espíritus del afán, del entretenimiento. Así es de que están derrotando al pueblo de Dios por ocuparlo en sus afanes. Porque no toman tiempo para estar a solas con el Señor. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Él se retiraba a solas para hablar con el Padre, para orarle al Padre, para llenarse de Dios, para recibir instrucciones, para detectar la mente y el corazón de Dios, y de esa manera después venir públicamente a presentarse y a demostrar con hechos que el reino de Dios ha llegado a esta tierra y el reino de Dios está aquí entre nosotros. Porque el reino de Dios, hermano, está donde el Espíritu de Dios está. Por eso el Señor dijo, hermano, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Esa declaración la aplicamos de la siguiente manera. Si usamos el poder del Espíritu de Dios, podremos deshacer todas las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero no es con fuerza humana, ni con un ejército humano. Es con el Espíritu de Dios que se obtiene victoria sobre todas estas fuerzas del mal. Estos espíritus se agrupan, hermano. Conocen tu debilidad. Así como Dios conoce tu levantar y tu acostar, los demonios también lo conocen. Así como Dios conoce tu debilidad, el diablo conoce muy bien tus debilidades, porque en todas ellas te enredó, porque en todas ellas te tumbó, porque en todas ellas te hizo pecar. Así de que el diablo te conoce muy bien. Te conoce cuán distraída eres, cuán distraído eres. Te conoce que de repente te presenta algo que antes te atraía y ahí vas, ahí vas, ahí vas. No te detienes. ¿Por qué? Porque eso te atrae todavía. Hermano, cuando estás muerto a este sistema, esto ya no te atrae. Esto ya no te atrae, ya no se te antoja, ya no es apetitoso. Porque los muertos, hermano, ya no desean las cosas de la muerte. Los vivos desean las cosas del Dios vivo. Entonces el Señor dijo, por el Espíritu de Dios que liberan ustedes, se da a conocer que el reino de Dios ha llegado y el reino de las tinieblas tiene que ser sacado y expulsado. Pero tú y yo cargamos al Espíritu de Dios, cargamos su gloriosa presencia. Y entender, hermano, que cargamos a Dios, y entender y ser conscientes que somos un conducto por el cual Dios quiere expresarse hacia afuera, mostrarse hacia afuera, liberar su poder, liberar su autoridad. Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible. Tú y yo debemos recordarnos que uno de los títulos que el Señor se le da es ser llamado el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Cristo es llamado también el Hijo de Dios. Y tú y yo somos llamados los hijos de Dios. Y los hijos de Dios para dar a conocer a la gente o a la iglesia que actúan conforme al reino que pertenecen.
porque pertenecemos al reino de Dios, la única manera que podemos hacerlo manifiesto, notorio exteriormente, es que aprendamos a manifestar al Dios que cargamos. No hay otra manera. No son tus buenas intenciones, tu razonamiento muy brillante, tu educación muy excelente, tus títulos, nada de eso. Eso es basura en este reino. Las cosas de los hombres y del diablo son basura en este reino. No tiene ningún poder, ninguna autoridad, ninguna validación por Dios. ¿Por qué? Porque todo eso es temporal. Proviene de este mundo. Proviene de la filosofía de los hombres y de la filosofía demoníaca. Toda filosofía del hombre aquí en la tierra está contaminada por el mismo diablo. Y te lo voy a comprobar. Está en Santiago, hermano, en la carta de Santiago. Dice aquí en el capítulo 2, en el capítulo 3, perdón. En el versículo 13 al 15, 2 versículos. Santiago 3, 13 y 14. Bueno, el 16, el 15 y el 16 también. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Toda sabiduría de los hombres es terrenal, animal y contaminada por el diablo. Toda, absolutamente toda. Porque todo lo que viene del hombre está enfocado a las cosas que perecen, a las cosas de esta vida. Y lo que está enfocado a las cosas, hermano, espirituales, el diablo se las tuerce y las tergiversa para que vean cosas engañosas y crean cosas engañosas y de esa manera queden turbados. El otro día estaba escuchando, hermano, a gente que sigue teniendo contactos con seres, hermano, que les muestran reinos, que les muestran glorias. Hasta Jesús ha venido a hablar con ellos. Y el Jesús que habla con ellos, hermano, le muestra cosas que son contrarias a lo que está escrito. Aquí la pregunta es esta: ¿será el verdadero Jesús o será un falso Jesús? Porque si Cristo, hermano, no es el que nos lleva a las experiencias sobrenaturales, es el diablo. Te lo tengo que comprobar con la escritura. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Déjame ver si estoy bien. Sí. Versículo 3 y versículo 4. Segunda de Corintios 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿a quién? A otro Jesús. O sea, hay otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. O sea, hay demonios que se hacen pasar por el Espíritu Santo. U otro evangelio que el que haber aceptado, bien lo toleráis. O sea, hay un falso Cristo, un falso Espíritu Santo y un falso evangelio. Y está mezclado entre el verdadero. Y dice el versículo 13, ahí mismo: porque estos son apóstoles falsos fraudulentos, o porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Hermano, el reino del Espíritu, escucha bien, no se manifiesta entre la mucha algarabía. No se manifieste entre una banda aquí llena de músicos y de buenas voces. No se manifieste entre el humo de los altares, hermano. No se manifieste entre el mucho bullicio de la carne, porque así está escrito. ¿Qué es lo que se le mostró a Moisés o al profeta? Y venía un viento poderoso, pero Dios no estaba ahí. Y venía un fuego, pero Dios no estaba ahí.
Y venía un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y venía un silbo apacible, quieto. Y ahí estaba Dios. Dicho de otra manera, tú no puedes encontrar a Dios en la confusión de tus pensamientos, en la confusión de tus emociones. Lo puedes encontrar en la quietud de tu mente, en la quietud de tus emociones, en lo secreto, donde nadie te hace ruido, donde tus pensamientos no te están haciendo ruido, donde tus sentimientos no te están haciendo sentir y no sentir. Hermano, está en la quietud. Cierra tu puerta tras ti. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que oye y ve en lo secreto te honrará públicamente lo que haces en el secreto ahí con Él. Hermano, las cosas de nuestra vida de oración es claramente reflejada en nuestro exterior. Porque la vida de nuestra oración sincera, hermano, y real, da testimonio, hermano, de nuestro caminar en Cristo. El respaldo de Dios que tengamos no es por lo que sabemos de la Biblia, hermano. No es por eso. El respaldo de Dios que tenemos es porque nos metemos a su secreto. No importa los minutos o las horas que estemos, pero si invertimos tiempo en Dios en lo secreto, públicamente, hermano, viviremos disfrutando las glorias de su reino aquí y ahora. Porque el reino de Dios está donde su espíritu está. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios? La pregunta es, ¿disfrutas de las glorias de su reino? Porque si no se disfruta, ¿en qué te aprovecha? De que pertenezcas a este reino. ¿En qué te aprovecha que el rey te habite? Para que podamos disfrutar del reino al cual pertenecemos, debemos de aprender a honrar al rey. Y debemos de aprender a honrar al rey. Si no honramos al rey que pertenecemos, ¿cómo pues experimentaremos las glorias de su reino aquí y ahora? Ni en sueños, hermano. Es que esto no es por deseo, hermano. Es por obediencia a lo que está escrito. Muchos desean muchas cosas, pero no hacen nada conforme a lo que está escrito. Entonces, hermano, hay que desear algo. Y lo que deseamos hay que buscarlo. Dijo David, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo habite en la presencia de Jehová todos los días. Deseo una cosa, bueno, búscala. Porque el que busca, halla. El que pide, recibe. Y al que toca, se le abre. ¿Qué tanto quieres de Dios? Cuanto más debes de entregar de lo tuyo. Porque entre más perdemos lo nuestro, más ganamos de lo de Él. Esta es una transacción y un negocio. Habitamos, hermano, en la presencia de Dios. Porque Cristo lo declaró así. Padre, en aquel día ellos se darán cuenta que yo estoy en ti, tú estás en mí y yo en ellos, perfectos en unidad. Somos una unidad, Padre. Tú, yo, el Espíritu Santo en la iglesia, somos uno. En el Espíritu somos uno. Y Cristo aquí está en la tierra, hermano, todavía está encarnado. ¿Cómo que todavía está encarnado? ¿Qué doctrina es esta? Primero escúchame. Cristo todavía habita en los hombres, dentro del corazón de los hombres. El Cristo resucitado está sentado a la derecha del Padre. El Cristo glorificado habita en el Espíritu Santo y está en tu corazón si lo has recibido. Por eso, hermano, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que si Él me habita, ¿qué debo de hacer para disfrutar de su presencia? Para disfrutar de su conocimiento, de su vida, de su poder, de su abundancia. Jesucristo dijo, nuestro Señor, en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, si tienes la vida de Dios,
Vives en abundancia. La mente carnal está torcida y piensa que si tienes buenos carros, buenos trabajos y buenos ingresos, vives en la abundancia. Hermano, pero yo estoy millonario. Tengo abundancia. Abundancia más que muchos hermanos inteligentes de esta tierra que están construyendo cohetes, gastando miles y miles de dólares y luego se les explota. Acaba de explotar uno. Millones y millones de dólares, una mente brillante de las cosas de esta tierra, hermano. Pero la vida del hombre, dijo nuestro Señor Jesucristo, no consiste en los bienes que posee. ¿Y entonces en qué consiste? En la abundancia de mi presencia, en la abundancia de mi poder, en la abundancia de mi conocimiento. La vida del hombre consiste en que esté lleno de mi espíritu, lleno de mi conocimiento. Hermano, Dios nos da ejemplos naturales porque a veces no entendemos bien los espirituales, hermano. No, en serio. Aquí tengo 2 vasos imaginarios, ¿ok? Iba a pedir reales, ¿verdad? Pero los voy a hacer pensar. Este está lleno de agua y este está vacío. Yo le quiero echar algo más a este vaso. Entonces tengo que vaciar el agua a este vaso y este que se quede vacío para poder echarle lo que yo quiero echarle a esto, ¿no? Lo que quiero decir, hermano, ¿cómo me llenaré de Dios si estoy lleno de mí mismo? Llena de mis esplendorosas ideas, mis esplendorosos gustos, mis esplendorosos caprichos, mi falta de compromiso con Dios, mi falta de compromiso a la asistencia a la iglesia. Y quiero mucho, hermano, no sueñes. No sueñes. Es que estas cosas no son por soñar, hermano. Estas cosas son por entender los principios del reino de la palabra para obrar conforme a ellos. El Señor, hermano, nos dijo claramente: ustedes establecen mi reino cuando permiten que mi espíritu fluya a través de ustedes. Porque cuando mi espíritu fluye, si hay un demonio, va a ser echado fuera. Si hay enfermedades, van a ser removidas. Si hay maldiciones, van a ser rotas, quebradas. Si hay oscuridad en la mente, la oscuridad tiene que huir a la manifestación de la revelación de la luz de mi palabra. La iglesia gana no por muchos conciertos que haga, no por muchos eventos que haga. La iglesia gana si entiende que habita en la presencia del Señor y que no necesita todas esas cosas exteriores para gozarse en su presencia, para disfrutar su presencia y para fluir en su presencia. Entre más algarabía hagamos acá y más luces y más de todo, más distraído vas a estar, hermano. Si así con una voz y un piano te distraes. Ahora, hermano, con las lucecitas ahí como el humito de aquí del altar. No, hermano. Es que si necesitara el Espíritu Santo esas cosas, créemelo, yo te estuviera lleno de luces y de humo aquí para preparar el ambiente para que el Señor se manifieste. ¿De dónde viene esa mentalidad, hermano? Iba a decir una mala razón, hermano, pero me arrepentí. De la carne de los cristianos que piensan que por cuanto más actualizados están, más la presencia de Dios está obligada a moverse. No, hermano, no. El Señor habita, hermano, en la santidad, en la humildad, con el quebrantado de corazón y el humilde de espíritu. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas de las fiestas en las iglesias las detesta el Señor, porque son movimientos emocionalistas que sacuden tus emociones, pero nunca tienes un encuentro real con el Creador. Así es de que sales igual que como entraste, bien emocionado. ¿Cómo estuvo el servicio? Glorioso. Oh, de verdad. ¿Te convenció del pecado del Señor? ¿Qué pecado? Yo estoy bien. ¿Te convenció de cómo tratas a tus hermanos, a tus hermanas? Tengo el gozo del Espíritu, el gozo del Señor, mi fortaleza es. No, hermano, esto no trabaja así. Si de verdad queremos más de Dios,
más debemos entregar de lo nuestro a Él. Hermano, ¿cuánto realmente quieren disfrutar del reino del que pertenecen? Algunos están pensando, hace años, hermano, porque así vemos varios cristianos. Yo pasé por un periodo así, porque se te pega, ¿verdad? Cuanto más te juntas con ciertos cristianos, más se te pega de lo de ellos, ¿verdad? Algunos cristianos dicen, hoy ando bien, que hoy venga el Señor. Mañana no, que no venga siempre. Bueno, ¿quieres que venga o no venga? Pues determínate. Pero así hablamos, hermano, porque un día nos sentimos bien y pensamos que estamos bien. Pero hermano, ¿cómo esto es posible? Habitamos en este lugar donde está el reino de los Estados Unidos de América. Aquí, hermano, existen gobernantes. Aquí existen leyes. Aquí existen cosas por las cuales sus ciudadanos deben de moverse en ellas para disfrutar al reino al cual pertenecen. Cuanto más respetamos las leyes, si el gobierno es justo, disfrutaremos de los beneficios del reino de esta tierra. Pero si no, no. Sí, si no, no. Hermanos, si pertenecemos al reino de los cielos, ¿por qué estás esperando morirte? ¿Y qué si no lo haces? ¿Y qué si no pasas? Esperando disfrutar allá cuando puedes disfrutar aquí y ahora. ¿Ah? Pero ¿cómo disfruto? Por medio de la presencia del Espíritu Santo. Si por el Espíritu me muevo, ha llegado el reino de Dios a ese lugar. Y Él manifiesta su verdad, manifiesta su poder. ¿Acaso ignoran que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios. Ustedes no son dueños de sí mismos. Ahí está nuestro problema. Porque vivimos, decimos que somos hijos de Dios y pertenecemos al reino, pero vivimos como nosotros queremos. No como el rey de este reino nos dice. Ahí está todo nuestro problema. Ustedes no son dueños de sí mismos. ¿Cuántas cosas, hermano, tomamos en decisiones sin considerar al rey para nada? No, espérate, hay algo más cruel. Todavía esperamos que Él nos respalde. Tomamos avances y decisiones sin Él y esperamos que Él nos respalde. Como que se está obligado, ¿verdad?, a que si no lo consideramos, Él nos tiene que bendecir. Cuentos, hermano, eso no trabaja así. Claro que no. Porque está escrito en su palabra, hermano. Te lo voy a leer. Está en el libro de Proverbios. El proverbio está después del libro de los Salmos, hermano. ¿Qué te dije que te iba a probar? Ya ni me acuerdo. ¿Qué te dije? Recuérdame. Mara, ninguno estaba aquí poniéndome atención. No te estoy poniendo trampa, hermano, se me olvidó de verdad. Me acordé, gracias, Espíritu del Señor. Dice el capítulo 3 de Proverbios, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto quiere decir, considéralo en cada decisión que vas a tomar. Y si no te confirma con paz y con tranquilidad, no te muevas aunque los demás te digan. Porque Dios trabaja con convicciones dentro de tu corazón. Considera a Dios en todo y Él enderezará tus veredas, tus decisiones. Y hermano, también en Proverbios, en el capítulo 16, versículo 3, dice: encomienda a Jehová tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Dicho de otras palabras, considera a Dios en todo. Tus pensamientos van a ser ordenados, por lo cual tus decisiones van a ser bendecidas. Mira lo que dice, hermano, Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3.
Déjame ver si es ahí. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Versículo 10 y 11 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del malvado, mal le irá, porque según lo que hagan sus manos, le será pagado. ¿Cuáles son los justos? Mira, posicionalmente ya hemos sido justificados en la sangre del Cordero, pero activamente no, porque activamente debemos llevar una vida justa. Y la vida justa está claramente descrita y sus conductas en la carta del apóstol Pedro. En la carta del apóstol Pedro nos dice cuál es la forma de pensar, cuál es la forma de obrar de un justo aquí en la tierra. Así que el capítulo 3 de Primera de Pedro dice el versículo 10 al 13, 3 versículos. Primera de Pedro 3, 10 al 13 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen el engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí dice claramente: los justos desean una vida de bendición. Ya aprendieron que su lengua es la responsable del estado espiritual en el que están. Que aprendan a refrenar su lengua de hablar maldición, de quejarse, de murmurar, de criticar y de atacar. Y que sus labios no hablen engaño, que aprendan a ser verdaderos en lo que hablan. No hablar mentira bajo ninguna circunstancia. Después de eso, apártanse del mal, hagan el bien. Me aparto de lo que Dios le disgusta y me acerco al bien al cual Dios me pide. Y luego dice: busque la paz y sígala. Busque la paz. Este es un trabajo de buscar la paz, hermano. Es uno de los trabajos más humillantes para la carne de los cristianos. ¿Cuántas ofensas hay entre las parejas, entre los hermanos en Cristo? ¿Cuántas cosas, hermano? El corazón es tan perverso, hermano nuestro, que uno, hermano, puede venir con una actitud aquí a la iglesia de confrontar a Dios. Porque cada vez que confrontas una autoridad de la iglesia que te está guiando por el camino de Dios, estás resistiendo a Dios, estás confrontando a Dios. ¿Quién? Dime, ¿quién ha permanecido en pie cuando se levanta contra Dios? Nadie. Nadie. Pero podemos, hermano, darnos el lujo y la libertad de ser caprichosos, de ser sentidos, de manifestar mi queja, mi incomodidad. ¿Te das cuenta cuando te mueves en esas dimensiones qué reino es el que estás disfrutando? El reino de la muerte, el reino de la destrucción, el reino donde el ladrón viene a matarte, a robar y destruirte. ¿Te gusta vivir ahí? A mí no. Tenemos muchos motivos por los cuales nosotros también podemos criticar, murmurar, acusar y soltar nuestra lengua. Pero hemos aprendido, hermano, que la lengua llena tu vientre y de acuerdo al fruto de tu lengua te será pagado. Porque toda palabra que salga de tu boca, ella te condenará o ella te justificará, dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay muchos cristianos que ni se han dado cuenta. Ellos mismos, ellos solititos, nadie les ayuda. Ellos solicititos se ponen la soga al cuello y se ahorcan. Ellos solicititos, hermano, abren el hoyo para caerse el mismo hoyo que ellos hicieron, se caen ellos. Ellos mismos ponen las piedras y ellos mismos se tropiezan con todo lo que hablan. Porque, hermano, si tú estás hablando continuamente cosas de este reino terrenal, el reino terrenal está contaminado de la muerte y del diablo, y tú lo vas a experimentar en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo físico, en tu economía, en tu matrimonio y en todo lo que tú te estás moviendo.
Porque Efesios 2:2 dice que el espíritu de la potestad de los aires opera cuando andas en desobediencia sobre ti. Así es de que el diablo, que es llamado en Apocalipsis, hermano, el rey del abismo, el rey de la oscuridad, también tiene leyes. Y las leyes son todas aquellas leyes rebeldes contra la ley de Dios, opuestas a la ley de Dios. Así es de que cada hijo de Dios que debería de habitar y de disfrutar al reino al cual pertenece, al reino de los cielos, porque se descuida, porque no se da cuenta que si piensa, que si habla, que si actúa, sus actuar y su hablar y su pensar lo va a involucrar y lo va a hacer que disfrute las glorias del reino en el cual se está moviendo. Habla, hermano. Proverbios 6:1 dice, hermano, que tus palabras te amarran, te atan. Por eso te dije, hay cristianos que solitititos, nadie les ayuda. Ellos mismos se amarran, ellos mismos se atan. Te atas de la crítica, te atas de la murmuración, te atas de la queja. Te atas de cuantas cosas y no creas que Dios hará, porque tú llores, te va a quitar el azote, porque tú estás llamando el azote. La Biblia dice que los soberbios llaman el azote con sus lenguas sobre ellos. A ver si me lo encuentras. Entonces, cada vez que estamos hablando cosas que nada tienen que ver con el reino de los cielos, nosotros nos estamos amarrando, nosotros estamos atrayendo azotes, nosotros nos estamos enfermando, nosotros nos estamos maldiciendo, nosotros nos estamos quitando los beneficios de este reino, porque está escrito en la ley de este reino: amó la maldición y esta le sobrevino, no quiso la bendición y esta se alejó de él. Proverbios 18:6. Léemelo literalmente como dice, por favor. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Cuánto le gustan los varazos del diablo y de Dios? Tú solito te estás barateando. ¿Cómo se dice? Tú solito te estás dando, hermano. Tú solititito. Oh, ¿quién pues? ¿O quién? Por culpa del pastor. No, no es por mi culpa. Tú me tienes que perdonar así como yo te tengo que perdonar. Porque, hermano, aquí tenemos un Dios individual. Es mi búsqueda personal en lo secreto lo que me va a hacer aquí pararme en público y que ustedes vean dónde estuve antes de subir aquí. ¿Dónde estuve? Se va a ver. ¿Dónde estuvieron los músicos? Se va a ver. Se va a ver. Porque aunque canten las mismas alabanzas y se muevan con la misma entonación y se muevan con las mismas melodías, se va a notar algo. Algo se va a notar. ¿Dónde está Dios? Porque debemos de recordar lo que Dios ve primero en nosotros. Está escrito: y Jehová Dios vio a Caín y a su ofrenda, y a Abel y a su ofrenda. ¿A quién ve primero Dios? A la persona. Y después ve su ofrenda. Puedes levantar la mejor ofrenda, pero si desagradas a Dios, le será detestable. Porque Dios primero ve tu corazón, la intención con la que hace las cosas. Hermano, no me cansaré de decirte, hermano, que Dios no tiene ninguna culpa. Somos nosotros. Porque Dios ya se dio para ti, ya dio su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu nos dio, como decía el canto, ¿verdad? El canto dice la pura verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán verdaderos testigos. Los verdaderos testigos aquí en la tierra son los hijos y las hijas cargadas del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ese poder solamente actúa y viene sobre mí, sobre ti, cuando matamos el poder de nuestra carne.
Cuando le negamos el poder a nuestra carne, a nuestros caprichos, a nuestras opiniones, a nuestros juicios. Hermano, cuando uno no se detiene para hablar rápidamente, hermano, continuamente está siendo azotado. Porque acuérdate que los azotes llamas cuando no hablas conforme al reino que tú perteneces. ¿Cómo debemos de hablar conforme al reino al cual pertenecemos? Está escrito también, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Filipenses 4, 8, 9 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Cuanto más pensamos en estas cosas, hermano, los pensamientos despiertan sentimientos del corazón. Y si los sentimientos son despertados por meditar en su ley, por meditar en su palabra, nuestro corazón se llenará del gozo verdadero del Espíritu Santo. Y el gozo del Señor entonces se convertirá en nuestra fortaleza. Andaremos en el gozo de nuestra salvación, en el gozo de Dios, y seremos firmes, y seremos estables, y seremos continuos y persistentes en este camino, porque no es con ejército humano, no es con fuerza, mas con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, hermano, yo quiero más poder de Dios. Pues debes de morir más a tu poder. Debes de considerar a Dios. Y cuando venga la demanda de la obediencia, ¿a qué me estoy refiriendo? La palabra es fácil de recibir si cumple los propósitos, las leyes las reglas de la ley de Dios. Y las reglas de la ley de Dios, una de ellas, está en Deuteronomio 28:1. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo voy a simplificar. Si te dispusieres con sinceridad a abrir tus oídos para prestar atención a lo que Dios te va a hablar, entonces Dios te hablará. Por eso a cada iglesia de las 7 iglesias de Asia, el Señor le dijo a todas ellas: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. O sea, el que quiere escuchar que Dios está hablando, entonces preste atención, porque el mensaje viene del cielo, viene de lo alto. Entonces, si ya oímos la voz de Dios, no es suficiente. Ahora hay que ponerla por obra. Aunque deseamos, hermano, porque ¿quién de nosotros cuando Dios nos habla a nuestro corazón no nos causa gozo o paz o deseos de hacer algo que Él mismo nos está poniendo? La verdadera muestra de amor, hermano, hacia Dios es cuando Él nos permite la tentación de negarlo y no lo negamos, de usar su palabra o nuestro razonamiento y decidimos mejor apoyarnos en su palabra. Porque vendrán días, hermano, en que tú te mirarás o te verás obligado, sin que sientas y sin que quieras, a perdonar a tu hermano, a perdonar a tu hermana. Aquí no es por sentimientos, aquí es por amor mostrado a Dios. Sentimiento es este: estoy resentido. No es justo lo que me hicieron. Como si fue justo lo que le hicieron al Señor Jesucristo por tus pecados, rebeliones. Nuestra carne es tan malvada, hermano. Entre más la conozco, más me aborrezco, hermano. Pero hay algunos que se aman. Hay que amarnos nosotros primero y luego lo publican en Facebook. Espérate, ¿qué estás haciendo? Síguete amando tú mismo y caes en la maldición eterna. ¿Cómo, pastores que siempre nos maldicen? Yo no.
El Señor dice, el que ama su vida, la perderá. ¿No dice así? Pues ama tu vida, tú solito te vas a ir al hoyo, como te digo. Pero el que aborrece su vida por causa mía del evangelio, ese la hallará, ese la encontrará, ese tiene garantizada la vida abundante que yo vine a prometer a esta tierra. No, pues yo quiero la vida abundante de Dios y amo demasiado mi vida, hermano. ¿Cómo está eso, no, hombre? Debo de aborrecer tanto mi vida como Cristo la aborreció y la llevó a la cruz para matarla. Cuanto más aborrezco, hermano, todo lo que hay dentro de mí que es contrario a Dios, más la vida de Dios me posee, más la vida de Dios se manifiesta, hermano. Y andar en vida es derrotar el gobierno de la muerte. Porque, hermano, ¿quién es la resurrección y la vida? Sino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, todos los apóstoles, profetas y discípulos serios en el Señor entendieron, hermano, que se trataba de andar siendo guiados por el Espíritu, siendo guiados por su presencia. Entendieron que cada vez que obedecían al Espíritu de Dios, manifestaban el reino al cual pertenecen. Entonces Cristo recibía gloria y honra por medio de las obras que hacía a través de ellos. Ellos glorificaban a Cristo, el Espíritu Santo lo glorificaba y entonces ocurrían las manifestaciones de su reino, se manifestaban. Y no había enfermo ahí, dice la Escritura. Y no había uno que no tuviera lo que Dios le enviaba, porque todos tenían en abundancia de todo. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren sentir la fuerza en sus cuerpos físicos de Dios? Ya sabes que por medio de la Coca-Cola y la Pepsi y el azúcar te puede llenar de energía. Ya sabes, hermano, que tomando bebidas energéticas te puede llenar de energía. Ya sabes todas estas cosas para que yo no te las repita. Pero para que te llenes de la energía de Dios físicamente, del poder de Dios físicamente, y que tu cuerpo no sea un costal de achaques, sino que tu cuerpo sea un instrumento de expresión de la gloria de Dios, debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que esa es la verdadera adoración que tú le ofreces a Dios. Romanos 12:1. Mi cuerpo. Si aparto mi cuerpo para usarlo para el servicio de Dios, dice que Él me promete la salud. Él me promete la vida para mi cuerpo, la fortaleza para mi cuerpo. Entonces, hermano, dice el Señor que si respetamos su palabra, fíjate lo que dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará también vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. ¿A quién le va a dar vida? A mi pancita, hermano, a mis músculos, a mis huesos. Ejerciendo, hermano, en el espíritu la disciplina de la oración, de la entrega, de la meditación en su palabra, de la adoración, porque esos son medios o puertas que voluntariamente abrimos para que venga y se manifieste Dios sobre nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Unos hermanos dicen: comamos, como dijo Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, hermano. Acuérdate de lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice que tu templo o tu cuerpo también es el templo donde tú habitas. Hermano, haz de cuenta que eres un caracol que trae su concha encima. Hermano, tú cargas ese cuerpo.
en el que vives. Así es. ¿Cómo se te hace? ¿Está suave cargarlo? ¿Mm? Dice la hermana esta que sí. Esta mi esposa que sí. Que sí. En Cristo Él promete: si me entregas tu cuerpo en sacrificio vivo, mi espíritu que vive dentro de ti te dará vida a tu cuerpo, salud a tu cuerpo, fortaleza a tu cuerpo. Esto es para los apóstoles. Espérate, es para ti. ¿O no tienes el Espíritu Santo? Hermano, va a haber tiempo en que o nos aferramos a la sanidad, porque los médicos van a hacer y las medicinas van a hacer, o nos aferramos a Dios como nuestro sanador, o nos morimos en paz. Bueno, no creo que en paz, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Yo soy tu sanador. ¿Quién? ¿Quién? Jesús. Cuando vienes a Él como sanador, Él te puede sanar instantáneamente, directo por su espíritu. Y si no, Él te guiará para que hagas cosas que su misma creación provee, para que tú recibas sanidad, para que tú recibas libertad. Pero hermano, vivimos en este reino, en el reino de Dios, en el reino que hay abundancia. Hay abundancia de su presencia, abundancia de sabiduría, abundancia de su poder, abundancia de su gloria. Porque las riquezas y la gloria proceden de Él. Él está dentro de ti, de aquí de adentro, donde te habita Cristo. De ahí puedes sacar lo que tú necesitas. Porque en el momento que toque al Cristo que yo habite, o que Él me habita, en ese momento ocurre el milagro. En el momento que tocó su presencia, en ese momento ocurre el milagro. Hermano, el ministerio más transformador en todas las iglesias del mundo, escucha bien, no es el ministerio de los milagros, porque Israel, hermano, recibió 10 milagros y no se les quitó los rebeldes. Pero es el ministerio de vida. El ministerio de vida consiste en lo siguiente, hermano: que Dios habla palabras de vida a su iglesia. La vida derrota a la muerte. Cuando la vida se manifiesta, el reino de la muerte es destruido. Así es de que, hermano, si hay un ministerio de vida en la palabra, ahí fluye la vida de Dios, y allá derrota al diablo, y allá derrota la muerte. Porque la vida es la que derrota la muerte. Porque aunque hubiera muerte, la vida que carga la palabra actúa como resurrección, dando vida a los que murieron por el pecado. Y Pablo nos recuerda diciendo: yo estoy muerto a este sistema de la carne juntamente con Cristo. Ya no vivo para suplir mis propios caprichos. El cristianismo que yo vivo no lo vivo como a mí se me antoja, como yo quiero. No, busco a Dios, me lleno de Dios, vivo para Él y entonces recibo de Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Por esto dice: Él manifiesta su vida en mí. Y hermano, andar en vida, ni siquiera el poder, hermano, te aviva y te alegra tanto como la vida misma. Cuando hay vida de Dios, hermano, te mueves como en el ambiente al cual correspondes. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cerrados tus ojos. Pablo dijo: yo llevo siempre en mi cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Muchas cosas están retenidas porque hemos preferido lo que ofrece el mundo, porque hemos preferido entretenimientos que buscar a Dios, su palabra, su sabiduría en lo secreto. Pablo era bien educado, era bien entrenado, era estudiado. Y sin embargo, aunque venía de los israelitas,
aunque provenía de la tribu de Benjamín, aunque fue circuncidado al 8º día, y aunque era más celoso de sus tradiciones que muchos judíos contemporáneos de su tiempo, entendió por revelación que la única forma de adquirir más conocimiento de Cristo es tener por basura todo lo que había logrado con sus propias fuerzas. A decir verdad, él dijo: todo lo que adquirí lo estimo como pérdida para poder ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he decidido perderlo todo. Todo lo que yo adquirí sin Él, lo veo como inservible para poder ganarlo a Él. Así que, iglesia, debemos perder el interés, el amor a las cosas de esta vida, porque solo así podremos ganar las abundantes riquezas de Cristo para poder vivir en la operación y manifestación de su reino. Si lo hacemos, viviremos en las experiencias continuas del reino al cual pertenecemos. Perteneces al reino de Dios, al reino de los cielos. Y la muestra es su Espíritu Santo que mora dentro de ti. Efesios 1, 13 y 14 dice que el Espíritu Santo es un sello de Dios que garantiza que tú eres propiedad de Él. Y en el Espíritu y por el Espíritu, nadie en esta tierra puede aprender a andar en el Espíritu por sus propios medios. Pero si nos humillamos a Él y le decimos: enséñame a andar en el Espíritu. Como dice tu palabra, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Enséñame. Dios, hermano, nos enseña, pero no enseña a los que se creen maestros. Enseña a los que se consideran alumnos, que necesitan seguir aprendiendo de Él cada día. Con una actitud de alumnos aprendices, venimos a Él diciéndonos: enséñanos, Señor. Enséñanos a obrar en tu camino. Enséñanos a andar en tu espíritu. Enséñanos a disfrutar las glorias de tu reino al cual pertenecemos. Enséñanos a fluir en tu espíritu. No sabemos cómo lo harás, pero sí sabemos que si te consideramos en esto, tú ordenarás nuestros pensamientos y nos guiarás al conocimiento de la verdad. Y conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libres. Recuérdanos que donde está tu espíritu, ahí está tu reino. Y que donde se manifiesta tu espíritu, ahí se manifiesta tu reino. Cada uno de nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo para provecho. Manifestaciones de Dios hay en cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu de Dios está en nuestro interior. Y desde ahí, en este reino, podemos movernos en amor, en paz, en fe, en paciencia, en bondad, en dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu que cada uno de nosotros cargamos. Pero también cargamos una manifestación que son los dones del Espíritu. Al movernos en el Espíritu, andamos, hermano, experimentando las continuas glorias del reino al cual pertenecemos. Padre, gracias te damos por todas las cosas hermosas que tú realizas en nosotros, porque nos haces sacar la verdad de nuestra oscuridad. Gracias, Padre, por guiarnos, por fortalecernos, por glorificar tu nombre desde que se abrió esta mañana estas puertas. A través de todo lo que se dio y fluyó de tu presencia, tú has sido glorificado y nosotros hemos sido bendecidos. Enséñanos, Padre, a disfrutar las glorias de tu reino al cual pertenecemos. Mientras que estoy bendiciendo a tu pueblo, habrá espacio para ofrendas voluntarias y diezmos. Mientras que yo, Señor, no dudo nada y te agradezco de antemano por enseñar a tu pueblo a andar en tu presencia. Gracias por manifestar tu gloria y tu reino sobre cada uno de los que escucharon y aceptaron de buena gana tu consejo. Obra, Padre, y da testimonio de que fuiste tú el que habló las cosas, porque así está escrito, que tú acompañas tu palabra con milagros y señales que la siguen. Padre, esos milagros y esas señales que siguen a tu palabra,
Te glorifico por ellas, por mostrarse, por revelarse, tu palabra, tu consejo, tu obra, tu poder y tu gloria. Gracias, Padre, porque en ti hay abundancia, porque en ti hay gozo, porque en ti hay libertad, porque en ti hay alegría, Padre. Te agradecemos por todas las cosas, Padre. Y de antemano vuelvo, Señor, a proclamar bendición sobre tu pueblo. Que las bendiciones de tu presencia, bendiciones de tu cielo, bendiciones de tu tierra, del mar y de lo profundo, Padre, se liberen hacia tu pueblo, se manifiesten en tu pueblo, se multipliquen en tu pueblo, para que ellos sean bendecidos y tú recibas gloria y honra y alabanza. Hoy, Padre, estamos llenos de tu presencia, porque tu presencia es tu misma palabra, tu mismo espíritu. Y te damos gracias por todo. Lleva en paz a mis hermanos, sean cubiertos con tu presencia, con tu sangre, con tu armadura, tu gracia, tu poder y tu verdad. En el nombre de Jesús, a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, a Él le damos la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Les recordamos nada más, hermano, que todavía hay niños y jóvenes, por si alguno todavía les sobra en su corazón